Buenos días para todos. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra reunión académica. Tenemos a la doctora Daniela como expositora, a la doctora Luz Andrea, docente pues, de la universidad, que nos acompaña siempre en todas estas actividades. Y bueno, un tema que siempre está de moda y que muchas veces abusamos de la palabra cesárea. Y este tema es qué hacer para que no hayan tantas cesáreas y por qué no siempre después de una cesárea tendríamos que hacer una cesárea iterativa. Doctora, tienes la palabra. Bueno, entonces buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora por la presentación. Entonces vamos a hablar pues de parto después de cesárea y nos vamos a hacer un enfoque principalmente en esa prueba de trabajo de parto. Entonces, para empezar, vamos a resolver estas preguntas sobre la prueba de trabajo de parto. Vamos a hablar de cuáles son sus riesgos y sus beneficios, quiénes son las candidatas de obtener esta prueba de trabajo de parto, cuál va a ser la diferencia entre las pacientes que tengan antecedentes o las que no tengan antecedentes de cesárea, cuál es la tasa de éxito vaginal y vamos a hablar un poquito de cómo se deben manejar estos embarazos a futuro. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de historia y vamos a ver que desde la primera mitad del siglo XX se decía que una vez fuera cesárea siempre se iba a realizar una cesárea, lo que favoreció esto a que aumentaran las tasas de cesáreas a nivel mundial casi un 50%. Entonces la Sociedad Americana de Ginecología consideró que el parto vaginal después de cesárea era una opción razonable para las pacientes y la OMS empezó a sugerir que más o menos la tasa de cesáreas no debería superar el 10 al 15% de los nacimientos a nivel mundial. Entonces la Sociedad de Ginecología, Americana de Ginecología, refirió que todas las mujeres deberían ser llevadas a un parto vaginal en ausencia de si tuvieran cualquier comorbilidad materna u obstétrica. Y esto favoreció a que aumentaran nuevamente los partos vaginales después de cesárea casi hasta un 28% y disminuyeran las tasas de cesárea hasta un 20% en los años del 96. Posteriormente, esto favoreció a que empezaran a aparecer todas estas complicaciones que se desencadenaban después del parto, después de cesárea, y empezó a favorecerse la ruptura uterina. En el 2006 nuevamente bajan las tasas de cesárea, bajan las tasas de partos vaginales, aumentan nuevamente las tasas de cesárea y en el 2010 se hace una conferencia de las diferentes asociaciones donde concluyen que el parto vaginal es una opción razonable para la mayoría de las mujeres y siempre se le debe informar a la paciente todos los riesgos y beneficios que tenga la prueba de trabajo de parto. Y por último, en el 2015 la OMS hace una declaración que se debe hacer lo posible para realizar una cesárea a todas las mujeres que lo necesiten, en lugar de estar intentando alcanzar las tasas determinadas, como lo habían mencionado anteriormente. Entonces, acá les muestro en en esta gráfica lo que les venía contando. Inicialmente las tasas de cesáreas eran altas, se empezó a disminuir las tasas de cesáreas repetidas con las recomendaciones de la COG y empezaron a aumentar estos partos vaginales después de cesárea, que posteriormente empezaron las complicaciones y nuevamente empezaron a aumentar las tasas repetidas y a bajar estos partos vaginales después de cesárea. E incluso se dice que desde el 2010 hay estudios que muestran que hay ginecólogos en su práctica privada que casi el 52% no recomiendan a las pacientes una cesárea, un parto vaginal después de cesárea, y hay hospitales que no lo hacen en su práctica. Entonces, a nivel mundial tenemos que cada año hay 1.5 millones de cesáreas y es el procedimiento más común realizado en Estados Unidos, siendo la tasa de cesárea aumentando pues casi un 32% en el 2020 y uno de cada 5 partos, casi el 21%, son atendidos por partos, pues por cesáreas. Aquí en Colombia entonces tenemos casi la mitad de los partos son atendidos por cesárea, casi el 47%, y vemos que la otra mitad es atendida por partos vaginales. Tenemos aquí en Antioquia, que es esta partecita de acá, donde tenemos un departamento que realmente no tenemos una tasa demasiado alta de cesáreas, tenemos casi el 34%, y vemos que hay departamentos casi que el 72-73% de partos son atendidos por cesárea aquí en Colombia. Y acá en el Hospital General, a mayo del 2022, vemos que esta, que es la línea amarilla, vemos como los partos por cesárea han aumentado y ya estamos llegando a la meta, que es estar por debajo del 30%, y los partos por vía espontánea han ido disminuyendo.
Entonces vemos que hay muchas pacientes que tienen antecedentes de cesárea y vamos a ver qué son las opciones que le podemos ofrecer a estas pacientes. Entonces inicialmente le podemos ofrecer una cesárea repetida de forma electiva a la paciente y la otra opción que le vamos a ofrecer es esta prueba de trabajo de parto que con el objetivo de terminar en un trabajo de parto vaginal exitoso y lo que más tenemos que evitar es que termine en una cesárea de urgencia no planeada. Entonces, hablando primero de la primera opción que le podemos ofrecer a la paciente, es cesárea electiva programada. Esta va a tratar de disminuir los resultados adversos de la prueba de trabajo de parto, va a tratar de disminuir las alteraciones y los traumas en el piso pélvico, va a favorecer la conveniencia de la paciente, ya sea en su área laboral o en su vida diaria, y va a servir como anticonceptivo permanente si se le realiza, por ejemplo, una cesárea con tubectomía. Entonces, es importante saber si la paciente desea o no tener embarazos a futuro para ver si se le puede ofrecer esta opción. Pero esto también tiene pues como muchas complicaciones empezar a realizar cesáreas repetidas. Puede empeorar la placentación anormal, puede favorecer el desprendimiento de placenta, una ruptura uterina. Se sabe que después de la tercera cesárea no se recomienda realizar pruebas de trabajo de parto y puede favorecer formación de adherencia, endometriosis incisional y cada cesárea múltiple va a favorecer histerectomías, lesiones de intestino, lesiones de vejiga o transfusiones e infecciones. Realmente no se sabe, pues o no se tiene un número exacto de cesáreas repetidas que se puedan realizar. Se sabe que después de la segunda, antes de la segunda cesárea, o sea, la primera y la segunda cesárea, las pacientes pueden alcanzar una tasa de éxito de parto vaginal similar a las que tienen una sola cesárea anterior. Y se sabe que incluso desde esa primera cesárea van a aumentar los riesgos de ruptura uterina, histerectomía, transfusiones, incluido pues con todas estas pruebas de trabajo de parto desde la primera cesárea. Entonces, máximo estas 2 cesáreas se les puede ofrecer a la paciente esta prueba de trabajo de parto por la tasa de éxito que van a poder tener este parto vaginal, pero sabemos que incluso desde la primera las complicaciones pueden empezar a aumentar. Entonces, como les decía, no hay un número seguro de cesáreas repetidas que se vayan a realizar. Múltiples cesáreas van a favorecer a mayor comorbilidad materna y se cree que después de la cuarta cesárea casi que aumenta el 1% de riesgo de transfusiones, cistotomía e histerectomía en estas pacientes. Entonces les traigo este estudio. Ay, espérenme, ¿qué? Este es un estudio, ay, no sé por qué quedó. Entonces les traigo este estudio, que el objetivo del estudio era estimar la magnitud de la morbilidad materna asociada con este número de cesáreas que tuviera la paciente. Fue un estudio de corte observacional prospectivo de más o menos 30.000 pacientes que recolectaron desde el 99 hasta el 2002. Este fue un estudio donde ellos analizaron todos estos desenlaces, toda esta morbilidad materna. Ya les voy a mostrar una gráfica donde podemos visualizar mejor estos desenlaces y ellos lo comparaban si tenían una cesárea, 2 cesáreas, 3 cesáreas, 4, 5 y más de 6 cesáreas las pacientes. Entonces yo les hice un resumen de esa tabla donde puse los desenlaces pues, principales que ellos describieron en el artículo, donde después de la cuarta cesárea ya aumentaba casi en 1% la placenta acreta, la histerectomía, y vemos que progresivamente la morbilidad materna grave va a aumentar con cada uno de estas cesáreas repetidas que se fueran realizando en las pacientes. Entonces es importante considerar cuántos embarazos desea tener la paciente a futuro para poder así hacer un adecuado asesoramiento entre una prueba de trabajo de parto o una cesárea repetida electiva. Entonces, como les mencioné, en el 2010 que se realizó esta conferencia entre las diferentes asociaciones para tratar de llegar a un acuerdo, ellos recomendaban que el parto vaginal planificado era apropiado para la mayoría de las pacientes y siempre que no haya una contraindicación se debería ofrecer esta prueba de trabajo de parto a todas estas pacientes. Entonces, ¿quiénes van a ser las candidatas para esta prueba de trabajo de parto? Entonces, estos son niveles de evidencia B en la mayoría de las guías, pues que son las que realizaron pues como el consenso. Ellos refieren que la paciente que tenga una sola incisión transversal baja, que tenga un embarazo único, que sea mayor de 37 semanas, que tenga o que no tenga un antecedente de un parto vaginal anterior, que venga en un trabajo de parto espontáneo, o sea, que no le estemos haciendo una inducción, y si la paciente no era candidata a realizar esta prueba de trabajo de parto, pero llega en un trabajo de parto avanzado, podemos considerar que se puede intentar la prueba de trabajo de parto teniendo pues cuidado con la paciente, obviamente.
Entonces, los beneficios para estas pacientes, para la prueba de trabajo de parto, uno es que la paciente, muchas dicen que quieren experimentar pues el parto vaginal y se les puede dar esta opción, evitar las cirugías abdominales repetidas, disminuir la morbilidad que se asocia con las cesáreas intraparto y tratar de favorecer pues que no se den las cesáreas múltiples para así disminuir los embarazos a futuros, que cada vez que se hagan más cesáreas pues toque seguir haciéndole cesáreas a la paciente, y va a disminuir las tasas de hemorragia, tromboembolismo, infecciones y una recuperación más corta de estas pacientes. Entonces, en general, los riesgos que se describen con esta prueba de trabajo de parto realmente también son muchos riesgos. El principal riesgo que describen es la ruptura uterina y vamos a hablar un poquito de estudios que nos hablan de esto. Entonces, este estudio, quiero que lo tengan en cuenta que más adelante vamos a volver a hablar de este estudio. Este estudio es un estudio de corte retrospectivo, que fue desde el 99 hasta el 2012, se realizó en 19 centros y buscaba evaluar pues, los resultados maternos y perinatales asociados pues, con la prueba de trabajo de parto después de la cesárea. Se incluyeron 378.000 nacimientos, de los cuales 45.000 pudieron ser incluidos en el estudio que tuvieran gestas únicas y el antecedente pues, de cesárea. Se dieron más o menos la mitad en partos vaginales, en pruebas de trabajo de parto y en cesáreas repetidas electivas. Y se compararon pues, los resultados maternos y perinatales. Entonces, acá en esta gráfica les muestro que las pacientes que ingresaron en una prueba de trabajo de parto, 124 pacientes, se les presentó una ruptura uterina, eso es casi el 0.7%, y de esas pacientes que presentaron ruptura uterina, vemos que realmente hay muchos pues desenlaces perinatales que se pueden asociar a esto, y vemos que la muerte neonatal se presenta casi que en el 2% de estas pacientes. La tasa general de muerte perinatal relacionada con la ruptura uterina es del 0.11% por 1000 pruebas de trabajo de parto. Entonces, lo que ellos recomiendan y lo que ellos concluyen es que el riesgo absoluto es realmente bajo, pero esto es importante tenerlo en cuenta para informárselo pues a la paciente y hacer un adecuado asesoramiento sobre las opciones que pueda tener ella. Este otro estudio es un estudio donde habla del modo de parto después de cesárea anterior y la asociación entre la morbilidad materna y la morbilidad neonatal. Este fue también un estudio retrospectivo, se recolectaron datos desde el 2003 hasta el 2015, donde se incluyeron 197.000 pacientes para un parto por cesárea, que tuvieran incluido un parto por cesárea anterior, gestas únicas, que el parto haya sido entre las 37 y las 43 semanas, y se compararon pues la morbilidad materna y la morbilidad neonatal. Entonces vemos que las pacientes que fueron llevadas a una prueba de trabajo de parto, pues o intentaron un parto vaginal después de cesárea, realmente tienen una tasa alta de complicaciones de ruptura uterina o de morbilidad materna, y vemos que aumenta mucho más cuando esta prueba de trabajo de parto falla y cuando es necesario realizar una cesárea de forma urgente en estas pacientes. Y tenemos que el parto vaginal, si es exitoso, si lo podemos obtener, es un factor protector para las pacientes para la ruptura uterina. Entonces, lo más importante es que los intentos de garantizar pues, la seguridad de esta prueba de trabajo de parto siempre deben centrarse en escoger bien la paciente y siempre hacer un adecuado seguimiento en el trabajo de parto para así no salirse de la prueba de trabajo de parto y con parto vaginal exitoso y que la paciente deba terminar en una cesárea de emergencia. Entonces, como el riesgo principal es la ruptura uterina, les voy a mencionar pues como unas cositas relacionadas con esto. La ruptura uterina se define como una separación parcial o completa de la pared uterina y se puede acompañar de alteraciones fetales o de alteraciones maternas. Y se dice que más o menos de 1 de cada 200 pruebas de trabajo de parto pueden terminar en una ruptura uterina, y de 100.000 pacientes que estén con una edad gestacional adecuada y que sean llevadas a una cesárea electiva, pueden aparecer 26 rupturas uterinas. Entonces la incidencia de ruptura uterina es baja, pero lo importante es detectarla a tiempo y cuando ocurra, esta puede llegar a ser potencialmente mortal. Entonces hay ciertos factores que se pueden asociar a favorecer la ruptura uterina. Entonces tenemos que si el periodo intergenésico de la paciente de una cesárea anterior y un nuevo embarazo es menor de 12 meses, incluso hasta 19 meses puede tener riesgo. La edad materna, si la paciente es mayor de 40 años, si la paciente tiene obesidad, la puntuación de Bishop, hablan de ellas por el riesgo de que necesitemos o no realizar inducción en estas pacientes, la macrosomía fetal, y les pongo en asterisco la disminución ecográfica del espesor del miometrio, porque más adelante vamos a ver si la podemos utilizar o no.
Entonces, las características clínicas cuando tenemos una paciente con una sospecha de una ruptura uterina: tiene una alteración en el monitoreo, tiene un dolor abdominal intenso, persistente, con las, así sigan pues después de las contracciones, la sensibilidad de inicio agudo en la zona de la cicatriz, un sangrado vaginal anormal, una cese pues en la actividad uterina y que haya una taquicardia materna, una hipotensión o un shock pues materno, o unos cambios en el contorno abdominal con una incapacidad para detectar la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando sospechemos que haya una ruptura uterina, hay que actuar rápido, hacer una laparotomía y tratar de disminuir la morbilidad materna y perinatal. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estas pacientes que tengan ruptura uterina? Entonces, siempre que una paciente ya haya presentado una ruptura uterina, contraindica totalmente realizar una prueba de trabajo de parto. Y esta paciente debe ser llevada a una cesárea electiva antes del inicio de trabajo de parto. Realmente sabemos que el trabajo de parto puede darse de forma impredecible antes de las 39 semanas, entonces en ciertos casos podemos considerar ofrecerle a la paciente una cesárea electiva entre las 36 y las 37 semanas para tratar de evitar pues que se vuelva a producir esta ruptura uterina. Entonces, dependiendo de dónde sea la cicatriz, si esta cicatriz pues esta ruptura es en la parte inferior del útero, este puede llevar a un 6% de volver a producir una ruptura uterina, o si esta cicatriz es en la parte superior, puede llevar casi hasta el 32% de volver a generar esta ruptura uterina. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos estos antecedentes de la paciente en el momento que decidamos o no darle parto vaginal. Entonces, si definitivamente decidimos que la paciente no cuenta con ningún factor de riesgo, la podemos llevar a parto vaginal, pues ¿cuál va a ser la probabilidad de que esta paciente realmente termine en un parto vaginal de forma exitosa? Entonces, para esto, hay varios estudios que dicen que entre el 72 y el 75% de las pacientes que ingresan en una prueba de trabajo de parto van a tener un parto vaginal de forma exitosa, y recordemos que hasta 2 cesáreas pueden tener la misma tasa de éxito de partos vaginales, de una sola cesárea el 75.5 y 2 cesáreas hasta el 75% de partos vaginales exitosos. Tenemos también que el 25% de probabilidad de que termine en una cesárea emergente y el 0.5% de probabilidad de que se dé una ruptura uterina, que puede aumentar la morbilidad materna y la morbilidad perinatal. Y la probabilidad de que se logre este parto vaginal va a depender pues, de la demografía de la paciente y de sus características obstétricas e individuales, y cuál fue la causa de la parto anterior o si se necesitó o no realizar una inducción. Entonces, estos son unos factores de riesgo que me pueden disminuir la probabilidad de llegar a este parto vaginal exitoso y me pueden favorecer la probabilidad de hacer una cesárea urgente. Entonces, que la paciente tenga un índice de masa corporal elevado, más de 30, que tenga cirugías uterinas previas, por ejemplo, como una miometría, que el bebé tenga un peso fetal estimado mayor de 4.000 gramos, la edad materna avanzada, que sea más de 35 años, que la paciente presente preeclampsia o que la paciente tenga más de 40 semanas. Entonces, hay un estudio donde evaluó pues, estos factores asociados con el éxito de parto vaginal después de una cesárea, y se realizó pues, esta revisión sistemática en diferentes informes hasta el 2018 de estos partos vaginales, y evaluó los factores maternos y fetales asociados al embarazo y cuantificó la magnitud de cada factor. Entonces, este estudio evaluó realmente muchos factores. Ellos analizaron todos estos factores. Yo les hago acá el resumen de la tablita, donde ellos concluyen que el índice de masa corporal, la preeclampsia, el parto vaginal previo, la macrosomía, la puntuación de Bishop y la inducción del trabajo de parto iban a ser factores que podían afectar, ya sea positiva o negativamente, el éxito de parto vaginal. Y les traigo este estudio. Este es un estudio que se realizó en el Hospital General, actualmente se encuentra en etapa de revisión por pares. Es un estudio que evaluaba pues, los factores asociados al parto vaginal y los desenlaces perinatales que se presentaron, y fue un estudio observacional de una corte de pacientes de 286, las cuales 202 terminaron en partos vértices espontáneos, 73 se les hizo una cesárea y 11 terminaron en partos instrumentados. Y el resultado primario que evaluaron en el estudio fue el parto vaginal exitoso comparado con las pacientes que requirieron una cesárea. Entonces, los resultados que ellos pues traen y ellos concluyen en el artículo es que el antecedente de un parto vaginal, el índice de trabajo de parto, la inducción de trabajo de parto, que no hayan necesitado pues inducción, el Bishop, ellos ponen de 6, o sea que tenga un Bishop mayor de 6,
y una edad menor de 30 años se podían asociar con un aumento en la probabilidad de tener un parto vaginal exitoso. Entonces, todos estos pacientes es importante tener en cuenta y analizar cómo llegaron las pacientes y qué antecedentes tienen para ver si van a poder terminar o no en un parto vaginal exitoso. Entonces, tenemos unos modelos de predicción que nos pueden ayudar a mirar si la paciente va o no a terminar pues, con este parto exitoso, y el objetivo de estas calculadoras o de estos modelos de predicción es predecir la posibilidad de estas pacientes en este parto vaginal y evaluar los factores de riesgo, ya sea clínicos o demográficos de cada paciente. Adicionalmente, tratan de medir pues de forma indirecta la morbilidad materna asociada pues dependiendo si la paciente puede terminar en este parto vaginal exitoso, si termina en una cesárea o si realmente termina en una prueba de trabajo de parto fallida y se le necesita realizar una cesárea. Esto hace que la morbilidad vaya aumentando con cada uno de estos desenlaces. Y la probabilidad de esta prueba de trabajo de parto va a depender de los factores que tenga pues la paciente. Entonces, se desarrollaron varias calculadoras que evaluaron pues, por medio de una regresión multivariable. Esto simplemente es coger varias variables y las combinaron para saber qué desenlaces tenían, y trataban de estimar de forma razonable la probabilidad de que la paciente tuviera un parto vaginal de forma exitosa, y siempre esta herramienta dicen que la pueden utilizar como una consejería para que el ginecólogo se base en ella para tomar decisiones y poder aconsejar mejor a la paciente. Pero realmente no existe un consenso universal de que diga en qué punto de corte se debe tomar la decisión de la recomendación a la paciente si va o no terminar en un parto vaginal. Se dice más o menos que entre el 60 y el 70%, cuando la paciente obtiene pues este porcentaje, va a tener una probabilidad de lograr un parto vaginal con menores o iguales morbilidades maternas asociadas a una cesárea electiva programada. Entonces, estas calculadoras realmente tienen muchas limitaciones, no han sido validadas prospectivamente, pues ninguna de ellas, ninguna calculadora va a decir exactamente la tasa de morbilidad específica para la paciente, y ninguna calculadora se ha utilizado en los embarazos múltiples. Entonces les traigo este estudio que evaluaba los modelos de predicción pues, para predecir el parto vaginal y mirar si se podía o no asociar con la probabilidad de la morbilidad materna. Entonces fueron 13.000 pacientes elegibles pues en el estudio, donde la mitad terminaron en pruebas de trabajo de parto y la otra mitad terminó en partos por cesárea. Y lo que ellos utilizaron fue esta calculadora, donde incluyeron la edad materna, el índice de masa corporal, la etnia materna, los antecedentes de parto vaginal, el periodo intraginésico y la indicación de la cesárea anterior. Entonces ellos simplemente ingresaron todos estos antecedentes en la calculadora arroja un porcentaje, y dependiendo de ese porcentaje se iba a ver la probabilidad o no de que la paciente tuviera un parto vaginal y la probabilidad de una morbilidad relacionada con esta prueba de trabajo de parto. El punto de corte que ellos pusieron en el estudio fue del 70% para evaluar la morbilidad total y la morbilidad materna asociada ya sea al parto vaginal o a la cesárea electiva. Entonces, ellos dicen que ese 70%, pues al menos el 70%, o sea, el 70 para arriba, la morbilidad materna no era mayor en las pacientes que presentaban pruebas de trabajo de parto y cesáreas selectivas, lo que sugiere que de pronto, si hacemos pues las calculadoras y llegan a este 70%, tenemos pues como unas bases para tratar de pronto recomendarle a la paciente realizar esta prueba de trabajo de parto. Otra opción que también nos podemos basar, pues y podemos utilizar, y lo que algunos estudios hablan, es del segmento uterino inferior. Esta es una medición que trata de predecir la ruptura uterina, pero hay diferentes formas de medirlo y no hay un consenso que diga cómo se debe medir, cuánto es el punto de corte y en qué parte se debe medir. Entonces, realmente no podemos utilizar esta medida ecográfica para aconsejar de forma 100% segura a la paciente si va a presentar o no una ruptura uterina con solamente mirar el segmento uterino inferior. Parece ser una medida prometedora para evaluar si hay defectos uterinos, pero no como para predecir y aconsejar a la paciente con seguridad si va a presentar una ruptura, y realmente se necesita todavía pues hacer estudios prospectivos y observacionales donde se llegue a estandarizar cómo se va a realizar pues esta medida.
Entonces, cuando definimos que la paciente es una candidata a realizar una prueba de trabajo de parto, tenemos que saber pues cómo la vamos a asesorar y qué le vamos a recomendar a esta paciente. Entonces, los objetivos generales de esta asesoría y de esta recomendación es que siempre tiene que ser una asesoría individualizada, evaluar los embarazos a futuro de la paciente para saber qué opciones le podemos ofrecer a la paciente y hablar de la probabilidad que tenga de terminar en un parto vaginal de forma exitosa. Todo esto siempre se debe documentar y se debe llegar a un consenso o un acuerdo entre la paciente y el equipo pues, de maternidad que haga pues, el seguimiento de ellas y llegar a tener esta decisión mucho antes de que la paciente ingrese pues, en trabajo de parto. El consenso, pues, se puede ofrecer un folleto pues, a la paciente en la consulta preconcepcional, donde ella vea todos los riesgos y beneficios que tiene, ya sea la cesárea electiva o sea el parto vaginal. Después de cesárea, ingresar a la prueba de trabajo de parto, pero siempre que hablemos de esto, debemos informar todos los riesgos con porcentajes, mirar rupturas uterinas, pues hablar de todo eso muy claro a la paciente. Siempre que tener listas de verificación, de pronto evaluar si la paciente cumple o no con ciertos criterios y que le favorezcan terminar en un parto vaginal o mejor sea la cesárea electiva, y si se llega a acordar pues hacer una cesárea electiva, debemos acordar una fecha probable pues para realizar esta cesárea y debe ser obviamente pues mucho antes de la fecha programada de parto. Entonces, en la asesoría siempre se debe incluir si la paciente tiene factores que vayan a mejorar la probabilidad de un parto vaginal, que ya los hemos mencionado, el índice de masa corporal, la edad de la paciente, si tiene el peso fetal mayor de 4.000 o menor de 4.000, o si la paciente tiene factores que van a disminuir esta probabilidad, que son los mismos pues, que ya hemos mencionado. Entonces, si la paciente no tiene estos factores que puedan mejorar la probabilidad, sino que tiene ciertas cosas que puedan disminuir la probabilidad, de igual manera se le puede ofrecer esta prueba de trabajo de parto, pero es muy importante explicarle que va a tener una menor probabilidad de que termine en un parto vaginal exitoso y va a aumentar los riesgos de complicaciones y que termine en una cesárea de urgencia. Las contraindicaciones pues, de la realización de la prueba de trabajo de parto, como la principal que ya les había mencionado, es la ruptura uterina. Siempre que se tenga una ruptura uterina anterior, siempre la paciente se le va a realizar una cesárea. Si la paciente tiene una cicatriz clásica de cesárea, las contraindicaciones de cualquier parto vaginal, pues si la paciente tiene una placenta previa o algo que contraindique una desproporción cefalopélvica, pues no podemos realizar una prueba de trabajo de parto. Las mujeres que realmente soliciten una cesárea en vez de la prueba de trabajo de parto, también se les debe realizar pues, la cesárea, y tener en cuenta, no como contraindicación, sino que tener como ojo con las incisiones que tengan, que sean en T o con gotas invertidas, las incisiones que sean verticales o que haya una extensión uterina significativa. Después de que la paciente tenga una cesárea, se le debe recomendar a la paciente como mínimo un periodo intergenésico de 18 meses. Si esta paciente llega a quedar embarazada antes de los 6 meses, puede tener un riesgo casi del 2 al 3% de generar una ruptura uterina. Entonces es muy importante que tengamos cuidado con estas pacientes y aconsejarlas bien después de la cesárea, cómo pueden ser sus futuros embarazos. Y tenemos que tener en cuenta que esas pacientes no pueden ser atendidas en cualquier parte y va a cambiar un poquito el manejo de ellas después de que ingresen a realizar la prueba de trabajo de parto. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que estar preparados por si se llega a presentar cualquier desenlace negativo, como la ruptura uterina, y tenemos que estar preparados para realizar una cesárea emergente. Entonces, este tipo de pacientes no pueden ingresar a cualquier servicio de obstetricia, sino que tiene que garantizar que se tenga el ginecólogo, el anestesiólogo, el equipo de enfermería preparado para realizar una cesárea emergente y que se tengan todos los equipos necesarios para hacer pues un adecuado procedimiento pues en el caso de que se necesite para las pacientes. Si la paciente necesita una inducción, esta no va a estar contraindicada, simplemente se debe asesorar que la tasa de éxito de parto vaginal va a estar disminuida y va a tener un mayor riesgo de ruptura uterina, y tenemos que tener en cuenta que la única opción de las pacientes que tengan pruebas de trabajo para ingresarlas a la prueba de trabajo y hacerles una inducción es iniciar con la forma pues mecánica y tratar de evitar todos los otros agentes inductores, y esto se ha demostrado que no va a favorecer riesgos de ruptura uterina comparado con las pacientes que ingresan en un parto espontáneo, si ellas ingresan y se les hace de forma mecánica la inducción. De igual manera tenemos la oxitocina como refuerzo
para el trabajo de parto, no como inductor, sino como para reforzar el trabajo de parto, y se ha visto que como refuerzo para el trabajo de parto, comparado con la inducción, se tiene mejores tasas de terminar en un parto vaginal exitoso. Entonces sí se puede utilizar la oxitocina, pero no como inductor, sino como para reforzar pues el trabajo de parto. Y hablando de las prostaglandinas, estas realmente sí se han visto asociadas con mayores tasas de ruptura uterina. Vemos que cualquiera de las dos, ya sea la prostaglandina E2, tiene mayor riesgo, no se recomienda, mientras que la prostaglandina E1 tiene un alto riesgo y esta sí está pues totalmente contraindicada en la inducción del trabajo de parto. Entonces, recordemos el estudio que les había mencionado anteriormente. En este estudio, ellos adicionalmente evaluaron las pacientes que entraron en trabajo de parto espontáneos y entraron en trabajo de parto con inducción o con refuerzo del trabajo de parto, y se dice que la aceleración, pues el refuerzo del trabajo de parto y la inducción, independientemente del método, se iban a asociar con un riesgo significativamente mayor de ruptura uterina que las pacientes que ingresaron en trabajo de parto espontáneo. Entonces vemos que casi el 1% de pacientes que ingresan para hacer una inducción o un refuerzo se pueden asociar con rupturas uterinas. Y en este otro estudio hablan del riesgo de ruptura uterina durante el trabajo de parto en las mujeres con cesárea y evaluaban los riesgos de ruptura uterina de las pacientes que iniciaron trabajo de parto de forma espontánea, las que iniciaron con inducción, ya sea con prostaglandinas o con otros métodos, y los compararon con las pacientes que tenían cesáreas repetidas. Entonces, ellos traen esta gráfica donde podemos ver que las cesáreas repetidas y electivas, pues este era como el punto de corte, el punto de referencia, y vemos que las pacientes que tienen inducciones del trabajo de parto van a tener mayor riesgo de ruptura uterina con la inducción que las que se les realizó pues una cesárea electiva, y el parto inducido con las prostaglandinas va a favorecer el mayor riesgo de todos de ruptura uterina. Entonces, las limitaciones que pues que me encontré cuando empecé a buscar todo esto, era que realmente no se han realizado unos ensayos clínicos grandes, aleatorizados, que puedan comparar la prueba de trabajo de parto y el parto vaginal, porque realmente es muy difícil uno decirle a la paciente, usted tiene que tener cesárea y usted tiene que tener parto vaginal, pues obligatoriamente sin llegar a un consenso con ellas. Y la mayoría de los estudios actuales de los que tenemos, los resultados maternos y neonatales se basan en la vía de parto real y no en la prevista. Entonces, las pacientes que ingresaron hacer un trabajo de parto, o sea, una prueba de trabajo de parto, y esta termina en una prueba de trabajo de parto fallida y se termina en una cesárea de urgencia, se incluyeron en las pacientes que se les realizó una cesárea electiva. Lo mismo que las pacientes que se les realizó, iba a realizar una cesárea electiva y terminan en partos espontáneos, las incluyeron en pacientes que presentaban tórax fallido. Entonces realmente no es muy claro y no podemos confiar pues como drásticamente en todos estos estudios porque no comparan exactamente estas cosas, ¿cierto? Entonces ya como para concluir, el parto espontáneo y la vía de parto vaginal son los mejores predictores que tiene la paciente. O sea, si tiene un antecedente de un parto vaginal, ya sea antes de la cesárea, son el mejor predictor para que la paciente pueda terminar en un parto vaginal de forma exitosa. Siempre muy importante el consentimiento informado y informarle a las pacientes los riesgos de prueba de trabajo de parto y los riesgos que tiene la cesárea repetida electiva, y siempre documentar todo esto pues obviamente en la historia clínica y que la decisión sea compartida con el ginecólogo y con la paciente. La prueba de trabajo de parto siempre se va a tratar de ofrecer a las pacientes que tengan un balance de riesgo, ojalá lo más bajo posible, y que tengan una posibilidad de éxito, ojalá la más alta posible, que estén aceptadas por el obstetra y por la paciente, y que los servicios siempre estén preparados para un adecuado control y seguimiento de estos partos, y que si se necesite terminar en una cesárea de urgencia, se pueda tener pues en ese momento. Y la morbilidad materna relacionada con la prueba de trabajo siempre va a estar relacionada, es cuando se asocia a una cesárea de urgencia repetida, por el hecho de que lo más importante es hacer una adecuada selección de los pacientes y hacer un adecuado asesoramiento. Entonces yo les traigo acá como para terminar, tener como una lista de chequeo donde metí pues como todos estos antecedentes que la paciente pueda tener, ya sea factores de riesgo que le vayan a favorecer a no realizar pues una prueba de trabajo de parto, y el antecedente de parto vaginal previo, que sería el mejor antecedente que puede tener la paciente para terminar pues en la prueba de trabajo de parto y con éxito de parto vaginal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por tu presentación. Bueno,
un tema actualizado permanentemente.